compañeros, un saludo muy fraternal a la Junta Nacional, a la 67ª Junta Nacional de la CUT. Primero que todo, pues resaltar que en la labor que desde el año 2019 ha venido adelantando la CUT como la principal fuerza, la principal organización que ha venido dirigiendo la movilización social tan importante que hubo a final del 2019, toda la resistencia contra las medidas del gobierno durante la pandemia y que ahora se aprestan pues a ser nuevamente la vanguardia de la lucha y de la resistencia contra las medidas del gobierno y por el pliego nacional de emergencia, cosa pues que, saben ustedes, ha contado siempre con nuestro acompañamiento y con nuestra absoluta y restricta respaldo y solidaridad. Me dijeron los compañeros cuando me invitaron que hiciéramos como una especie de explicación de cuál es nuestra visión del panorama internacional, nacional y cómo estamos viendo la cosa de cara a 2022. Entonces yo empiezo por decir esto. Evidentemente se equivocaron quienes cuando el advenimiento de la pandemia dijeron que esto había sido ya el totazo final para el neoliberalismo. Lo que estamos viendo en los hechos es que toda esta política neoliberal promovida por el imperialismo, especialmente por el imperialismo norteamericano, en vez de retroceder, lo que ha sido es una especie de oportunidad para el gran capital financiero, para afianzarse, fortalecerse y ganar más espacio en el mundo. Baste con decir esto, compañeros. Los dólares en circulación en el mundo en el 2019 alcanzaban una cifra de 15 trillones de dólares había en circulación en el mundo. Y al final del año pasado ya había 20 trillones de dólares circulando efectivo, ¿no? Fuera de los derivados, las inversiones, las acciones, el Bitcoin y todo ese otro mundo del capital financiero que se estima que puede ser hoy una cosa así como 500 trillones frente a un PIB mundial de menos de 90 trillones de dólares. O sea, no era cierto que esto hubiera sido la caída a plomo del imperialismo y que ya entrábamos al nuevo mundo. No fue cierto, por desgracia, desde luego, porque si hubiéramos todos soñamos con que se desplome, pero no fue cierto. La verdad es que no solo sucedió eso, sino que las políticas imperialistas más elaboradas, más finas y más efectivas han venido también ganando espacio en medio de una resistencia, dijéramos, de ultraderecha que se ha presentado en el mundo, levantando banderas nacionalistas y patrióticas. Han venido volviendo a tomar posiciones los sectores, dijéramos, más afinados del imperialismo, como el caso de Estados Unidos. La llegada de Biden, pues que a mucha gente le ha entusiasmado, realmente es la llegada de los halcones de Wall Street y del Silicon Valley y del aparato industrial militar del Pentágono. No se nos olvide que Biden es de los inspiradores del Plan Colombia que no solo afinó la intervención militar imperialista norteamericana en Colombia, sino que además abrió la puerta para los tratados de libre comercio y la total liberación comercial, financiera y cambiaria de nuestro país con Estados Unidos, con una mayor dependencia. Entonces, la situación internacional, dijéramos que no es la más favorable, por decirlo así, aunque hay chispazos de resistencia, de lucha, de movilización, las contradicciones entre potencias se exacerban, pero realmente el gran capital financiero imperialista y sus voceros en el Estado se han venido posicionando durante este periodo de pandemia. Y si a esto le suma usted las enormes ganancias y el enorme posicionamiento de la industria farmacéutica, de la Big Pharma y de los intermediarios financieros de la salud. Si ustedes miran las cifras de las grandes aseguradoras de salud del mundo, son enormes las ganancias y el apuntalamiento de ese sector, dijéramos, del gran capital financiero internacional. Eso, desde luego, en Colombia lo que se ha traducido es que en un gobierno pusilánime y arrodillado, en un gobierno títere como el de Duque, pues estas posiciones se hayan venido perfilando durante la pandemia de una manera mucho más profunda. Yo no les voy a repetir cosas que ustedes conocen bien.
cómo la deuda se ha incrementado, la deuda externa se ha incrementado. Se ha incrementado además con una característica. El último crédito que Colombia obtuvo, el tal crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, tiene condiciones mucho más onerosas que los megacréditos o los créditos Jumbo, créditos Jet, todas esas cosas que les pusieron en el pasado. Este crédito expresa la exigencia de la reforma tributaria que están ambientando en el Congreso. Esta reforma tributaria no es receta criolla, no se le ocurrió a Carrasquilla y a Juan Alberto Londoño, el viceministro, y al doctor Duque. Eso no les alcanza la capacidad mental para eso. Eso se las impuso el Fondo Monetario Internacional en el megacrédito, y además les impuso que tenían que contratar una misión de expertos. Y la misión de expertos, además, fue contratada con una decisión. La Secretaría Técnica de esa misión de expertos la hace la OCDE, que es el nuevo patrón del gobierno de Colombia. Y esos son los que dictaron esta reforma tributaria, que desde luego va contra los más pobres y contra las capas medias y contra los pequeños y medianos empresarios. Ustedes pudieron leer el fin de semana los datos que suministró Salomón Kalmanovich en El Espectador. El capital financiero no tributó sino el 1.9% de sus ganancias el año pasado. Los petroleras solo el 7%, la gran minería solo el 6% de sus utilidades, cuando se supone que la tasa era el 33%. Habla de 80 billones de exenciones a esos solos sectores, a esos solos 3 sectores, 80 billones de exenciones, lo que nos ahorraría una reforma tributaria, pero como está claro que es la reforma tributaria es para abrirle espacio al endeudamiento, es para abrirle espacio a que cumplamos sagradamente los compromisos. Bueno, lo otro que ustedes conocen es la tragedia del hambre y el desempleo, la gente que no está comiéndose 3 comidas al día, la tasa enorme de desempleo. Es que una sociedad se vuelve inviable cuando pasa como lo que está pasando en Colombia. 12 millones de colombianos, sin contar los que están en el exterior, 12 millones de colombianos, sin contar los que se tuvieron que ir de aquí porque no conseguían trabajo, no están produciendo nada de riqueza en el país. Un país no se puede dar el lujo de que 12 millones de personas no generen un solo centavo de riqueza. O sea, los pocos que trabajamos tenemos que sostener toda la sociedad. Y eso termina volviéndose, repito, una sociedad inviable. En la entrega que hizo el doctor Duque de la gestión de la pandemia al sector financiero es una infamia. Los bancos recibieron recursos por toneladas, ¿no? Y estos recursos no se han convertido realmente en créditos de fomento, en suspensión de los cobros jurídicos, no, al contrario, esto se ha incrementado de una manera impresionante y la plata en los bancos se ha incrementado de una manera desconocida hasta ahora en la historia, en los anales del país. Esto y lo de la CPS, pues ni qué decir, ¿no? Ya vieron cómo les van a pagar a la CPS la vacunación, ¿no? Les pagaron a final del año pasado, les pagaron por las pruebas que hicieron. Ahí estamos haciendo un debate de control político, vamos a hacer apenas empiece, porque les dieron 800.000 millones de pesos supuestamente por las pruebas de PQR y de antígeno que hicieron entre marzo y agosto. 800.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, por pruebas que no hicieron. Porque la verdad es que para que una EPS le hiciera a uno la prueba era como ganarse el baloto, era una cosa así de ese tamaño. Y ahora les entregaron también la vacunación y les van a dar el 10% del costo solo por reportar quiénes son sus afiliados, porque finalmente, ¿qué es lo que hace la EPS? Reporta quiénes son sus afiliados, recibe la plata y se la traslada a la IPS, y por eso les van a dar el 10% del costo del servicio de aplicar las vacunas. Entonces, uno no se cansa de asombrarse de todas las cosas que todos los días aparecen en las decisiones del gobierno. Fuera pues del show patético y ridículo que han hecho con las primeras vacunas y la cosa que fastidia realmente a la ciudadanía decente. Yo quiero de terminar esta parte del análisis de lo que está pasando con pandemia en Colombia, de la situación nuestra, es mencionando algo que es de una gravedad enorme y ustedes la conocen y la han mencionado aquí, es cómo la descomposición de la sociedad crece a unos ritmos aterradores
la criminalidad y el asesinato, no solo de líderes sociales, porque a los líderes sociales eso es pues inaceptable que el gobierno les brinde protección y no hay una red de inteligencia determinando las distintas maneras como están asesinando a los líderes sociales, sino a los ciudadanos del común. Las masacres de Andes y de Betania en estos días del suroeste antioqueño, deben saber ustedes que es una cosa de degradación de un conflicto entre bandas. O sea, los últimos 5 que mataron en Tapartó era por uno solo. Había uno que era de la otra banda, entonces iban a matar, pero matan 5 es para notificar que se van a llevar por delante al que sea y que están dispuestos a hacer la degradación más grande del mundo, a orar con los métodos más salvajes y bárbaros del mundo. El comunicado que sacaron ayer de duelo por la muerte, por la dada de baja de Marihuano, que era el jefe de las autodefensas del clan del Golfo en el Bajo Cauca, lo firma alias Chirimoyos. Estamos llegando pues a unos niveles de bandas de baja estofa y de comportamiento ultra salvaje. Y el Estado colombiano impávido, incapaz de atender la cosa. Ni siquiera utilizando inteligencia. Esos tipos como Chirimoyo, como Marihuano, son tipos fáciles de detectar con una red de inteligencia moderna. Eso no son pues dijéramos Al Capone o delincuentes de alto turmequé. Son de delincuencia muy degradada. Dijéramos fácil de detectar para un Estado que tenga la decisión de hacerlo. Y esto no lo quiero dejar pasar por alto porque esto también hace un daño enorme a la lucha social. Mucha gente se atemoriza y mete esto en el caldo pues de la persecución y de la inhabilidad de la gente para pronunciarse y movilizarse. Yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo que nos pasa a uno, que mucha gente en la calle le dice cuídese, esto está muy peligroso, no se meta, no haga denuncias, no se ponga a pelear, deje eso así que lo van a matar. Esa es una cosa que es intimidante. A nosotros ni a ustedes nos intimida, pero a mucha gente sí la intimida y no deja de ser una barrera para las necesarias tareas de resistencia y transformación que requiere nuestra sociedad. Ahora, entrando en esto, pues que dijéramos, puede ser la parte, o debe ser la parte final de mi exposición, pues como dijo el compañero Maltés, yo vengo a hacer esta intervención a nombre de mi partido Dignidad. Dignidad es la fuerza política que se escindió del Polo Democrático Alternativo por acuerdo unánime en el Polo Democrático Alternativo. Y nos escindimos porque tenemos unas diferencias tácticas con la dirección mayoritaria del Polo. Estas cosas no son secretas. No se trata de que nos escindimos porque peleamos con Álvaro Argote o con Alexander López y entonces nos insultamos y nos maltratamos y entonces quedamos bravos. No, esto no es una cosa de ese tipo. Nos escindimos porque llevábamos un buen rato discutiendo qué táctica adoptar para salir adelante en el país. Nosotros, los que nos escindimos, hemos sostenido que esta batalla en este periodo requiere de manera indispensable de ganar sectores de capas medias y de burguesía nacional, de empresariado nacional, afectado no en la misma manera que los más pobres, pero afectado gravemente por la globalización neoliberal, por la recolonización imperialista, por el libre comercio. Si ustedes miran las cifras de cómo ha venido cayendo el porcentaje de participación de la industria y del agro en el Producto Interno Bruto de manera histórica, es una cosa que son cifras aterradoras. Y eso implica empresarios que se quiebran o que se tienen que volver hermafroditas, como dijo alguna vez algún economista, que dejan de producir en el país para importar. Son empresarios que echan los trabajadores de aquí y más bien van a maquilar a China o a Pakistán o a Nigeria o a alguno de esos países que ya tienen unas manos de obra de unos niveles pues, de esclavitud primitiva. Entonces, esto para muchos sectores de esas capas son alertas de que los van a liquidar del todo, y si esas capas no las logramos traer hacia acá, hacia el portentoso movimiento que se requiere para transformar a Colombia, pues no habrá posibilidad de hacerlo. Y si mandamos mensajes de ruptura de puentes con esos sectores, mucho menos. Yo respeto los análisis que todo el mundo hace sobre lo que pasó en el 2018, y yo no creo que el análisis sea tan simple como decir
que ganó Duque porque un señor se va a ver ballenas y otro dijo que votaran en blanco. Eso no, pues eso no resiste ningún análisis serio, porque si usted mira las cifras, pues si el señor que le va a ver ballenas y el que dijo que votar en blanco hubieran puesto 2 millones de votos, hubiera ganado Petro. Sí, claro que sí, pero ¿dónde estaban los 2 millones de votos que os podían poner? La votación no es como el ejército que usted dice marcha y marcha, no, la votación es la votación, eso es otra cosa. Entonces, el lío es qué mensaje mandamos, hacia dónde queremos para transformar a Colombia, crecer en apoyo de opinión ciudadana. ¿Hacia dónde? Hacia sectores ultrarradicales, radicalizados y que todavía insisten incluso en métodos de lucha armada para transformar a Colombia. Hacia esos sectores queremos crecer, crecer hacia sectores, dijéramos, que solamente consideran que esto tiene que ser un arroyuelo puro, transparente, de solo izquierda radical, o si vamos buscando gente en el otro sector que está engañada, que está asustada porque, porque primero el enemigo les manda, engaña y miente, pero también porque del otro lado mandan mensajes que son erráticos, mensajes que hacen que se corrobore las mentiras o que la gente en su mente corrobore las narrativas que mandan desde el otro lado. Esa es la diferencia táctica. Y esto tiene que tener una cosa, y es deslindar de manera precisa cuáles son nuestras diferencias con las tácticas erráticas que en el pasado le han causado tanto daño a los propósitos de transformación de Colombia, y me implica hacer una acción práctica y concreta de ir a buscar esos sectores y plantearles los puntos de vista nuestros con toda sinceridad y con toda franqueza. ¿Cómo es lo de la defensa de la industria? ¿Cómo es lo de la defensa del agro? ¿Es de verdad defensa de la industria y defensa del agro o no es? Es parando importaciones, es poniendo aranceles, es dando subsidios, es generando empleo. Nosotros estamos insistiendo en una cosa. No se trata incluso de solo generar empleo, es generar fuentes de empleo. Aquí tenemos una discusión. Si no, nosotros vamos luchando por derechos sociales, salud, educación, derechos democráticos, participación ciudadana, toda esta cosa, protección a los líderes sociales, todo eso, en eso yo creo que no tenemos diferencia. Pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos para hacer eso? ¿De dónde se van a sacar los recursos? Si no se está generando riqueza. Si es un país con $6.400 de Producto Interno Bruto per cápita, eso es una vergüenza. Eso no alcanza para nada. Es decir, yo les he dicho a algunos de estos politiqueros con que me agarro cada rato en el Congreso, que si ellos ayudaran a construir un proyecto de nación para subir ese Producto Interno Bruto per cápita, hasta podían robar más. O sea, podían hasta robar más, porque a mí no me cabe en duda de que en Alemania, en Francia, en Argentina, que tiene el doble de Producto Interno Bruto per cápita, roban como un berriondo. Pero tienen un proyecto de nación de generar industria, de generar empleo, de generar fuentes de empleo y de riqueza para poder repartir. Usted no puede repartir si no tiene que repartir. Entonces ahí hay dijéramos, una cosa que es práctica. ¿A qué sectores vamos a apostarle? ¿Cuál es el target que llaman los publicistas? El objetivo de nuestra política, yo creo que es ese, está ahí, en esa población engañada, en esa población que no vota, en esa población que le tiene miedo a cosas que le han pintado y que otros le han ratificado. Entonces ahí es donde tenemos nosotros puestos los intereses en esta coalición que estamos promoviendo. Coalición que le dicen de centro. Los calificativos y las etiquetas pierden valor cuando no dicen lo que es realmente una cosa. A mí me decía en un programa de radio una vez ese señor que está promoviendo el referendo para revocar a Quintero en Medellín, el señor González Villa. Eso fue mucho antes de las negociaciones de paz de las FARC y todo. Entonces me decía en un programa de radio, en un debate que me citaron, que yo era de izquierda y que como era de izquierda, era igual, idéntico a Timochenko y a todos los bárbaros de la guerrilla. Pues en ese entonces lo decía el tipo. Entonces yo le dije al señor, yo le dije, bueno, yo le acepto. Toda la izquierda es igual, pero entonces toda la derecha también es igual. Y entonces usted es igual a Carlos Castaño. Bueno, el señor le dio un puño a la mesa y se fue, porque ese es un energúmeno como loco. Pero miren ustedes, si la izquierda son los que ponen una bomba en la cosa de Policía General Santander y matan 22 policías, yo no me identifico con esa izquierda. A mí que no me digan, si esa es la idea de lo que es la izquierda, yo no soy de izquierda entonces.
Entonces, y si la derecha es el que dice que hay que defender la industria nacional, pues, y me dicen que eso es de derecha, pues entonces se ve de derecha. Las etiquetas se vuelven inconvenientes cuando no dicen lo que realmente es una cosa. Esto es un cuaderno, ¿cierto? Pero si alguien me dice que eso es un jabón, yo pues, ¿qué le discuto yo? Nada, es una cosa de irracionalidades. Entonces, por eso la etiqueta de que somos de centro y que estamos haciendo una alianza con el centro, no. Estamos dando la alianza con sectores que representan capas medias de la población, con sectores que representan burguesía nacional, con sectores incluso permeados por el neoliberalismo, porque eso hay que decirlo. Pero una cosa es ser un cuadro del imperialismo y otra cosa es estar permeado por ideas neoliberales. Es una cosa que tenemos que ir distinguiendo nosotros también en la táctica. Entonces, por eso decidimos que vamos a hacer un énfasis en tratar de que con estos haya un candidato único. Y eso ya lo anunciaron. El 7 de abril se va a presentar en sociedad si llegamos a un acuerdo programático, porque esa es la otra discusión que tenemos. Estamos discutiendo un programa que se adecue a las necesidades de transformación que requiere el país en este periodo, entendiendo que la presidencia de la República no es el poder, es el gobierno, y que llegar a la presidencia es tener una herramienta más para seguir avanzando a la transformación de la sociedad. Si eso no lo entendemos, si hay gente que cree que obtener la presidencia es resolver los problemas del país, también se equivocan. Y si quieren resolverlos desde la presidencia, es otro fracaso que se va a presentar. Es una cosa que va a servir para avanzar hacia la soberanía nacional, para avanzar hacia la defensa del trabajo y la producción nacional, para avanzar hacia la defensa de los derechos del pueblo, de los derechos ciudadanos, de los derechos democráticos, de la negociación colectiva, del salario decente, del trabajo decente, de la salud como derecho y no como mercancía, al derecho al acceso a la tierra, al crédito, etcétera, etcétera. Entonces, compañeras y compañeros, aquí la exigencia de que dijéramos desde la central obrera haya una definición que le diga a los partidos que tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fabio, no lo pueden hacer. Yo leí la declaración o el borrador de declaración que acordaron, me parece muy adecuado. Frente a las definiciones políticas, llama a los sectores sociales, fuerzas alternativas democráticas y a todos aquellos que se distancian del actual autoritarismo y modelo económico a construir un programa democrático antiimperialista para alentar la coalición del gobierno de Duque y los partidos y los sectores que representan el continuismo. Yo estoy de acuerdo con ese texto y en ese sentido hay que caminar. Pero como tenemos tácticas distintas, enfoques distintos, cada cual va dando los pasos que vaya considerando pertinentes en cada momento. Nosotros creemos que tenemos la razón, otros creen que tienen la razón. Yo lo que pido es que no nos tratemos de esa manera salvaje como se está tratando las diferencias. Hay diferencias que se están maltratando de una manera horrible. Entonces, todo el que no esté de acuerdo con alguna cosa que haga algún compañero del otro sector, entonces ya es uribista. Ya, la chapa es que es uribista porque no está de acuerdo. Entonces, hay otros que del otro lado, la derecha, dice, no, entonces que es el guerrillero castrochavista. Yo creo, compañeros, que aquí, si esto no lo tratamos en un nivel de más alto nivel de discusión, de mayor seriedad, va a ser muy difícil porque se abren heridas. ¿Ustedes creen que el ataque que ha hecho un sector de la izquierda a la alcaldía de Claudia López no crea unas heridas en ese sector que es susceptible de estar en este lado? Son cosas que hay que pensarlas, ¿no? Porque eso no puede ser que tú tienes que estar conmigo, pero yo te puedo tratar como me dé la gana. No, eso no es así. Esto también, las formas también cuentan. Así que, compañeros, nosotros estamos muy esperanzados en que nos llegue la personería jurídica, en hacer parte de una gran torrente de transformación, de avance hacia la transformación verdadera de Colombia, y sabemos que la Central Unitaria de Trabajadores es clave. Esto sin sindicalismo, sin sindicatos, sin lucha obrera es imposible, es imposible. Esto es clave. Además, no hay democracia sin sindicalismo, eso lo tenemos perfectamente claro. Bueno, compañeros, ya por ahí me dicen que se me pasó el tiempo, me disculpan, pero es que esto es muy largo para hablar y entonces les ofrezco disculpas. Ya, con esto termino. Muchas gracias, compañeras. Se le pasó 4 minutos.